Juveniles. Culturas, condiciones, experiencias y problemáticas de las juventudes contemporáneas. Un diálogo con investigadores especialistas. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Juveniles. Yo soy Isadora Escobedo y nos encontramos explorando los temas de la juventud en esta tercera temporada. Hoy con un invitado de lujo que viene desde el viejo continente, desde España, desde Lleida, a platicarnos sobre sus investigaciones. Nos encontramos con el doctor Carles Feixa Pàmpols, quien nos va a platicar sobre una investigación que ha desarrollado a lo largo de algunos años y que hemos titulado para este programa Transgang, habitando las calles, viviendo en el barrio. El estudio de las culturas juveniles, la violencia, las ciberculturas, la globalización y las culturas juveniles migrantes son centrales para el estudio de las pandillas juveniles contemporáneas. Desde la denominación de Chavos Banda en México durante la década de los 90, pasando por las llamadas bandas latinas españolas y las pandillas transnacionales como Barrio 18, Latin Kings, Ñetas o la Mara Salvatrucha 13, su análisis requiere de etnografías complejas de alcance transnacional, de Barcelona, Madrid, Génova a Nueva York, El Salvador, Quito o Guayaquil, Los Ángeles y Tijuana. El fenómeno de este tipo de agregación juvenil exige acercamientos capaces de sortear los estigmas criminalizantes para entender a cabalidad sus cualidades como espacios sociales creados por las juventudes. Doctor Carles Feixa Pàmpols, doctor en Antropología Social, doctor honoris causa por la Universidad de Manizales, Colombia. Ha sido profesor en la Universidad de Lleida e investigador visitante en Roma, México, París, Berkeley, Buenos Aires, Santiago de Chile, Newcastle y Lima. Se ha especializado en el estudio de las culturas juveniles, llevando a cabo investigaciones sobre el terreno en Cataluña y México. Es autor o coautor de 50 libros, entre los que destacan De jóvenes bandas y tribus, de la generación arroba a la #generación y La imaginación autobiográfica. Ha sido asesor para políticas de juventud de Naciones Unidas y vicepresidente del Comité de Investigación sobre Sociología de la Juventud de la International Sociological Association, coordinador de la Red de Excelencia sobre Juventud y Sociedad 2.0. En 2017, obtuvo 2 de los máximos reconocimientos a su labor investigadora, el ICRE Academia de la Generalitat de Cataluña y el Advanced Grant del European Research Council, el único Advanced Grant concedido a España en Ciencias Sociales para el proyecto Transgang, sobre experiencias de mediación con pandillas juveniles. De 1992 a 2017 fue catedrático en la Universidad de Lleida. En 2017 se incorporó como catedrático de Antropología Social al Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. El fenómeno de las pandillas juveniles se complejiza con la misma velocidad con la que las sociedades cambian. Los procesos migratorios, la desigualdad social, el vértigo de la comunicación actual, la diseminación de producciones culturales, las apropiaciones juveniles y los estigmas que marcan a las juventudes de cada época son relevantes para comprender cómo surgen, se mantienen o desaparecen estas agrupaciones juveniles. Hay una mirada puramente criminalizante sobre las pandillas, muchas veces incapaz de percibir las cualidades de las pandillas juveniles para proveer a las juventudes de bienes sociales, culturales e incluso materiales a las juventudes. Para abordar el fenómeno desde una perspectiva no criminalizante, tenemos hoy la presencia de Carles Feixa, un referente mundial para comprender el fenómeno. Bienvenido, doctor Feixa. Un gusto, muchas gracias por la invitación y un placer estar en Puebla de nuevo. Muchas gracias, pues en Juveniles estamos muy contentas de recibirte y pues para entrar de lleno en el tema me gustaría que me contaras de jóvenes bandas y tribus al proyecto Transgang, ¿cómo se han reconfigurado las pandillas juveniles?
Sí, en realidad de Jóvenes Bandas y Tribus, aunque se publicó el año 98, pero surgió en mi estancia postdoctoral en la Ciudad de México el año 91, que era una fecha un poco de transición. Yo había investigado las juventudes en mi ciudad natal, Lleida, una ciudad media, primero estudiando pandillas locales, digamos, de jóvenes, sobre todo gitanos y jóvenes de clase trabajadora, de origen migrante, pero de las migraciones internas, ¿no? Del sur de España a Cataluña en este caso, y distintas generaciones. De mi primer trabajito, el 85, fue con una pandilla, los Mataperros, que eran jóvenes adolescentes gitanos, y después en mi tesis doctoral pues recuperé esta presencia histórica de los grupos juveniles de calle, como yo los denomino, más que pandillas, aunque en España el término pandillas no es peyorativo, cualquier grupo de amigos o amigas es una pandilla. El término banda sí que es un término peyorativo. A veces lo contrario de lo que sucede en algunos países latinoamericanos, como por ejemplo Cuba, donde la banda es un grupo musical y la pandilla es un grupo criminal. Y fue justamente en mi estancia en la Ciudad de México en 91 cuando me hablaron de los llamados chavos banda, primero como algo muy legendario y muy externo, pero tuve ocasión de hacer un trabajo de campo en Ciudad Nezahualcóyotl con los Mierdas Punks, y ahí bueno, me inspiré y pude recorrer. Y la pregunta que me hacías, ¿qué pasó del 92 o del 98 hasta ahora? Es que de algún modo las bandas, las pandillas se han transnacionalizado, ¿no? Se han globalizado, ya es un fenómeno mundial que se exporta tanto las bandas como las políticas para perseguirlas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad transnacionales, se han globalizado. Desde su origen norteamericano, puesto que es sobre todo el cine y la estructura urbana de Chicago, de Nueva York, que desde los años 20-30 ya genera esa imagen de los gangs, y de hecho el primer estudio sobre las pandillas se hace en Chicago hace un siglo, por cierto lo tradujimos en el proyecto Transgang hace poco, hasta, digamos, los procesos migratorios y las políticas de deportación que ahora Trump quiere volver a implantar, pero que ya pues, Reagan y otros presidentes a fines del siglo pasado ya impulsaron, y la cultura de las bandas que surgió en algunas ciudades norteamericanas por la deportación llegó a América Latina, y de allí llegó también a Europa. Y esa es una de las transformaciones que yo he vivido y he podido investigar en los últimos años. En las influencias culturales y la migración, ¿cómo se pueden explicar la formación de agrupaciones juveniles? Es decir, entre las culturas juveniles y la migración, como el punk, el rock, el hip hop o la proximidad étnica, ¿cómo podemos identificar orígenes de las pandillas juveniles? El primer estudio que comentaba de Frederick Thrasher, The Gang, la banda, que se publicó en 1927, si no me equivoco, describía 1.313 pandillas que había en Chicago en ese momento de todo tipo, ¿no? Y sí que eran fruto de un proceso migratorio, en este caso también transnacional, de Europa sobre todo hacia América, pero sobre todo eran un intento de responder a el desafío de las denominadas segunda generación, es decir, los hijos, sobre todo alguna hija, pero sobre todo muchachos, de los migrantes que se ubicaban en un espacio urbano, que ya no estaban estudiando, puesto que no se había implantado todavía un sistema educativo para los adolescentes, pero todavía no se habían incorporado al mundo laboral, y tenían la calle como espacio de sociabilidad
como espacio de interacción. Y enseguida eso genera una preocupación moral y social por parte de las instituciones de los adultos. Y las bandas, de algún modo, las pandillas, se convierten también en un símbolo identitario, en un espacio de autogestión. Pero eran grupos a pequeña escala, territoriales, con un componente étnico, no necesariamente único, pero un componente étnico, y sobre todo masculinas, de relación cara a cara. En cambio, las pandillas hoy, bueno, son grupos transnacionales, donde ya no son siempre territoriales, sino que hay una desterritorialización y también no es solo la relación cara a cara, sino que es la relación mediada por Internet, online, las que son vigentes. Y además ya no son solo masculinas, sino que también la presencia de muchachas en estos grupos es relevante, ¿no? Esta sería una. En cambio, el fondo de por qué surgen estos grupos no ha cambiado tanto, ¿no? Porque en el fondo responden a una necesidad identitaria de los y las adolescentes y jóvenes que no están plenamente integrados ni en el sistema educativo, ni en el sistema laboral, ni tampoco en el sistema familiar, y por tanto inventan o construyen sus propias agrupaciones, que se ven como un elemento de disfunción, que a veces lo son, y a veces estas pandillas son usadas o cooptadas por grupos criminales o pueden tener una vertiente delictiva, pero en otras muchas ocasiones, y es lo que en mis investigaciones he encontrado, también cumplen funciones muy positivas de apoyo mutuo, de inserción social. Por ejemplo, en el caso de los migrantes, eso podemos hablarlo con más detalle después, los migrantes latinoamericanos en España, en Barcelona, pues las pandillas que yo he estudiado han sido también como un espacio de acogida de esos jóvenes que emigran y que se sienten solos, desarraigados cuando llegan al lugar de destino. En Estados Unidos este tema de las pandillas es muy sonado. Y justamente por esto que nos cuentas de la migración, también el retorno al país de origen y la llegada de una siguiente generación han afectado las dinámicas sociales en países como México y El Salvador. En ese sentido, la violencia social es un problema de primer orden donde los jóvenes son protagonistas. Y en específico, en El Salvador, las pandillas se les ha asimilado a organizaciones delincuenciales. En México también llegan a confundirse. ¿Existe una deriva delictiva de las pandillas juveniles que las transforme en organizaciones delictivas? Sí, ha habido una deriva delictiva, pero no necesariamente por una dinámica interna o por la naturaleza de las pandillas, sino por la construcción política del Estado. En el caso salvadoreño es muy claro lo que pasó, ¿no? Fue después de la guerra civil y del proceso de paz, por una parte, bueno, el desarme de los grupos guerrilleros y de los grupos militares y paramilitares no fue completo, había una violencia latente y eso coincidió con una nefasta política de deportaciones por parte de gobiernos norteamericanos que los jóvenes migrantes salvadoreños y centroamericanos que habían llegado sobre todo a California, pues se empezaron a deportar. Llegan a El Salvador y se unen a las maras, que en ese momento el término mara no era algo despectivo, era un grupo de amigos como pandilla hoy en España, que ya existían en ese lugar, pero ya llevan toda su parafernalia simbólica, todo lo que la cultura de las calles norteamericanas les había ofrecido y también unas ciertas dosis de violencia, fruto de esta interacción de conflictos entre grupos, por ejemplo, mexicanos y centroamericanos, y del abuso policial en las cárceles y en las calles de Estados Unidos. Pero no es hasta que en 2003-2004 los gobiernos de arena de Centroamérica, digamos, ven en las pandillas un chivo expiatorio. Lo que en el pasado habían sido pues, los indígenas, los comunistas, los guerrilleros, pues las pandillas son el nuevo enemigo público. Y las dos pandillas principales, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, que inicialmente no tenían por qué tener una deriva
criminal, poco a poco se van reforzando, van adquiriendo como modus vivendi, pero también como respuesta a la represión estatal, a las políticas de mano dura y super mano dura que implantan los gobiernos primero de Arena, pero después también pues, del Frente y hasta la actualidad el prototipo máximo del gobierno de Bukele, ya digamos es un elemento que es una profecía que se autocumple de alguna manera. Designas a las pandillas como grupos criminales y acaban siendo grupos criminales. Obviamente es una historia mucho más compleja, la he resumido mucho, pero en mi opinión, mi tesis es que cuando las bandas de algún modo reflejan la estructura del Estado, la estructura de poder en cada sociedad. Cuando hay una desigualdad social y generacional muy grande y se excluye a los migrantes y a los jóvenes, pues pueden acabar teniendo una deriva criminal. En cambio, si se les ofrecen perspectivas de apertura, de inserción social, de creatividad cultural, las bandas tienen un enorme potencial de creatividad musical, artística, a través del graffiti y también incluso de generar autoempleo por parte de las juventudes. En Juveniles hemos explorado también la importancia del hip hop como un elemento que aglutina identidad, que aglutina cultura y que sirve también para que los jóvenes vayan encauzando sus intereses y sus identidades. En esto que nos cuentas sobre la diferencia que hay entre las pandillas, ¿cómo podríamos entender una pandilla, una banda de delincuentes, una organización delictiva o un crimen organizado o una organización de crimen organizado? En el proyecto Transgang usamos una definición procesual de banda o pandilla, ¿no? Digamos, no es un único modelo criminal el que está vigente. Tampoco queremos, digamos, idealizar o romantizar este mundo, apostando por un único modelo de tiempo libre, de ocio, de diversión, sino que es un modelo procesual. En un extremo, sí, hay pandillas que están vinculadas a la criminalidad, ya sea porque ellas son grupos criminales o porque se vinculan a grupos criminales. En el otro extremo, pues hay algo más parecido a las denominadas tribus urbanas, ¿no? Los punks, que son los que yo investigué en Ciudad Nezahualcóyotl en los 90, los mierdas punk, o el hip hop, como has comentado. Y en medio, pues hay múltiples modelos híbridos donde miembros de las pandillas, en función de cómo se les trata, de cómo se les trate, de la coyuntura económica, de la persecución policial, de las oportunidades, pues evolucionan a grupos culturales o pueden evolucionar también, y bueno, sabemos que está pasando a veces en México y en Ecuador en la actualidad, hacia grupos criminales más organizados y más persistentes, en las que ya no son solo pandillas o bandas juveniles, sino que pueden ser grupos transgeneracionales que se convierte en algo para toda la vida. Y en ese sentido, ¿cómo es que se identifican los patrones que se repiten en las pandillas a nivel mundial? Por una parte hay este modelo cinematográfico. Las pandillas hoy no solo el cine, surgieron en el cine. De hecho, en los años 20 y 30 pues el cine de gángsters en Estados Unidos se filmaron más de 100 películas de gángster, o sea, y hasta hoy han seguido produciéndose periódicamente, y eso, el cine de Hollywood llega a todo el mundo, eso por una parte. Hoy también en Internet pues hay todos una serie de modelos a imitar, que el mismo gangsta rap, el hip hop del que comentabas, tiene una parte, el hip hop surgió justamente como una protesta contra la violencia y los enfrentamientos entre bandas en Nueva York, como una reivindicación de los derechos de las minorías étnicas y de los latinos, de los afrodescendientes, pero también el hip hop se comercializó, tiene esta vertiente del gangsta rap, que es un gran negocio que de algún modo romantiza o idealiza pues esta visión dura de las bandas. Esto que surge, que se produce en Estados Unidos en origen, pero que hoy también se produce en otros muchos lugares del mundo, se globaliza a través
del cine, de la televisión, de las redes sociales, pero no significa que el mismo modelo se adapte de manera mecánica en todo el mundo, sino que se adapta a las circunstancias de cada territorio. En Transgang hemos investigado en 12 ciudades del sur de Europa, norte de África y América Latina, y hemos encontrado, bueno, un modelo, digamos, en común de búsqueda identitaria, de función de la música como elemento de expresión, y también a veces de marginalidad y de estigmatización, de criminalización de la juventud, pero también hemos encontrado pues pequeñas diferencias, muchas diferencias en función de cada contexto local y nacional, que podemos entrar en detalle. El hip hop, el reggaetón, en el pasado el punk, circularon por todo el mundo, pero cómo lo interpretaban y cómo lo leían los jóvenes de Nezahualcóyotl o de Rabat o de Milán, pues era algo muy, muy distinto. Hemos visto que las pandillas juveniles no pueden entenderse únicamente desde la criminalización y que son espacios complejos donde se construyen identidades, redes de apoyo, formas de creatividad que reflejan las condiciones sociales, culturales y económicas de los barrios. Además, muchos de estos grupos han sido representados en el cine y en medios culturales, sublimando la figura de la banda y de la figura de la banda delictiva, y lo convierte en símbolos narrativos, proyectando la vida y los conflictos en audiencias más amplias. Vamos a pedirte, Carles, una sugerencia musical y nos vamos a escuchar nuestro primer corte y continuamos en Juveniles. Mi sugerencia musical puede ser Born to Run de Bruce Springsteen, como cántico a la era, digamos, de la postindustrialización y también la búsqueda de haber nacido para correr, ¿no? Las bandas no dejan de ser una forma de explorar el territorio urbano y buscarse la vida, ¿no? Encontrar una propia trayectoria. Estamos de regreso en Juveniles para continuar con la reflexión sobre las juventudes contemporáneas. Continuamos en Juveniles platicando con el doctor Carles Feixa, quien nos cuenta sobre este proyecto Transgang, desde donde podemos explorar cómo es que se construyen, se proyectan y se identifican las bandas en el contexto transnacional, proyectando la vida, los conflictos y cómo también pues, se van reconociendo identidades, cómo se comprenden a las juventudes en sus propios mundos y en sus formas de pertenencia y representaciones culturales más allá de los estigmas delictivos. Doctor Feixa, en el proyecto Transgang explora experiencias de mediación con pandillas juveniles. Sabemos de tu participación en el proceso de legalización como asociación juvenil de los Latin Kings en Barcelona. Desde tu experiencia, ¿qué cualidades tienen las pandillas juveniles para convertirse en agrupaciones que ofrezcan a los jóvenes la posibilidad de crear y gestionar espacios propios? Las condiciones para que esto se pueda producir son, en primer lugar, que haya una voluntad por parte de los líderes y los miembros de estos grupos de diálogo con otros agentes sociales, de reconocimiento social. No se les puede obligar ni a legalizarse, ni a constituirse como asociación, ni a entrar en procesos de interacción, sino que debe ser un proceso voluntario. Pero eso es condición necesaria, pero no suficiente. Debe haber también un apoyo por parte de alguna administración pública, nuevamente la administración local. Mi experiencia con los Latin Kings fue sobre todo porque el Ayuntamiento de Barcelona apostó en un momento delicado de criminalización de las denominadas bandas latinas por intentar una mediación que fue bastante exitosa en ese momento. Y la tercera condición sería que haya circunstancias sociales, económicas, políticas del barrio que calmen un poco la situación, que políticamente no se instrumentalice
esa situación y que, por tanto, por ejemplo, a nivel legal no haya unas políticas de penalización, de punitivismo, que son las que hoy están dominando. Eso yo lo aprendí justamente en México el año 91, cuando antes de conocer a los mierdas punks, pues leí toda la imagen tan negativa que daban la prensa, la radio, la televisión, y después cuando tú les conoces en persona, bueno, pues que no se corresponde ni mucho menos con eso, y que hay un gran potencial musical, cultural, artístico, incluso poético, que no dejan de ser adolescentes y jóvenes con ganas, que han sido marginados por su origen migrante, por su condición étnica, por su facha, ¿no? Pero que después, digamos, no dejan de buscar pues un cierto reconocimiento social. Y eso yo lo viví primero en la Ciudad de México con los mierdas punks de Nezahualcóyotl, y después el año 2005, cuando llega a Europa, en este caso a Barcelona, la gran oleada migratoria latinoamericana, y se empieza a hablar mal de las bandas latinas, bueno, pues cuando también un proceso semejante con jóvenes, en este caso de origen ecuatoriano, Latin Kings y Nietas, que llegaban a Barcelona, y que los líderes de estos dos grupos se abrieron, y también el ayuntamiento, pero también incluso la policía catalana, los Mossos de Escuadra, se abrieron a intentar un proceso de apertura, de visibilización. Entonces nos estás hablando de que tu experiencia, tanto con los mierdas punk como con los Latin Kings, nos lleva a entender que el acercamiento con las pandillas tiene que ser en sus propios términos, y que esto ayuda a disminuir la criminalización y ayuda también a entender cómo se puede disminuir la violencia hacia estas bandas y desde estas bandas. Sin duda, digamos, hoy voy a contracorriente, ¿no? Porque las políticas que a nivel internacional, en Estados Unidos, en El Salvador, en Argentina, en Ecuador, pero también en Europa, se están implantando, es la mano dura, ¿no? Que no hay diálogo posible con estos grupos, que se les tiene que, de alguna manera, exterminar, no físicamente necesariamente, pero sí al menos pues llevarlos a la cárcel o suprimir. Pese a que la historia demuestra en el último siglo que no ha habido ningún país donde las bandas desaparezcan, simplemente se transforman, se metamorfosean. Hay una necesidad, esta necesidad de la que antes hablaba, para que estas realidades surjan y se desplieguen. Y la primera norma es el escuchar. Yo, cuando empiezo mi trabajo de campo, bueno, antes de juzgar, antes de dar lecciones, bueno, intento simplemente escuchar, ¿no? Pasó así en México con el ITIG, uno de mis primeros informantes, o con Pablo el Podrido, con Margarita, que sí, pasarme horas de alguna manera escuchando su relato, su historia de vida, su testimonio. En algún momento me sentía casi como un terapeuta, como en la serie de la mafia de Nueva York, ¿no? Que el mafioso va a hacer terapia, ¿no? Lo primero es escuchar, y después, a partir de la escucha, de poderse reconocer, darse cuenta de que a veces el hecho de pertenecer a estos grupos crea situaciones de peligro, pero también da opciones a una mediación con otras pandillas con las que están en conflicto, y con instituciones adultas o del Estado. Y eso no solo calma la situación, no elimina del todo la violencia, porque la violencia es algo presente y la delincuencia es algo presente en la sociedad, pero sí que da alternativas. Si se rompen, si se cierran estas puertas, la única alternativa pues es la carrera criminal, y a veces la muerte, que es lo que el final por ejemplo, de los adolescentes sicarios.
Sí, quería preguntarte justamente cuáles son estos factores sociales, políticos y culturales que facilitan o dificultan la mediación con las pandillas, porque tenemos este caso de éxito que nos cuentas sobre los Latin Kings y que supongo que existirán también en otras latitudes experiencias exitosas de esta mediación. Sí, en el proyecto Transgang, pues en las 12 ciudades encontramos experiencias exitosas, ¿no? El problema es que no se difunden, no se habla de ellas y no se popularizan. En cambio, las experiencias negativas de mano dura son las que se popularizan, ¿no? Para dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Marsella, pues encontramos la experiencia de los Grand Frères et Grand Sœurs, los grandes hermanos y hermanas, que son personas que en el pasado tuvieron experiencias de pandillerismo y cuando son adultos se convierten de alguna manera en asesores, en consultores, en apoyo a los adolescentes usando técnicas como el boxeo de calle para desviolentar esa marginalidad que viven, en este caso en Marsella, pues jóvenes de origen magrebí, ¿no? En el norte de África, en Rabat, trabajamos con una escuela de circo, ¿no? Jóvenes de callejeros, muchos de ellos sin familia, viviendo en la calle, algunos con el deseo de emigrar como menores migrados solos a Europa, arriesgando su vida cruzando el Mediterráneo, que las artes circenses, el circo, digamos, y las acrobacias, pues les dieron no solo una forma de ganarse la vida, sino también la solidaridad de jóvenes del propio barrio, ¿no? Sentirse como defensores de su propio barrio, el orgullo de ser de un barrio y relaciones que tenían con los adultos del barrio positivas, no necesariamente negativas. Y en América Latina pues hay un sinfín de experiencias en Transgang, en Medellín. Por ejemplo, la experiencia de Casa Colacho, un centro de cultura hip hop, que surge a partir de una masacre que hay en esa comuna y que después, a través del hip hop, los jóvenes también es un modus vivendi a través del grafitur, pero también es una forma de desviolentar la vida en el barrio, ¿no? O incluso en El Salvador, pues nuestro trabajo con mujeres de las dos pandillas que pasaron por la cárcel y que crearon una orquesta de violines de ambas pandillas que les permitió, digamos, cuando ya salieron de la cárcel, pues poder vivir en paz hasta que el estado de excepción ha creado nuevas disfunciones en estos colectivos. Son breves ejemplos que muestran que cuando se abren las puertas, hay como dos grandes extremos de políticas sobre bandas, ¿no? Lo que yo denomino bandas fuera, que es excluirlas, marginarlas, etiquetarlas y llevarlas a la cárcel, o a veces pues las desapariciones extrajudiciales en un extremo, y bandas dentro, ¿no? Bandas dentro es reconocerlas como tales, no aceptarlas tal cual, criticar las prácticas que a veces son nocivas, de exclusión, de violencia, de bullying, a veces de un exceso de machismo, de exceso de jerarquía, pero abrirles oportunidades educativas, laborales y sobre todo culturales. La cultura juvenil es fundamental como terreno de pacificación y de expresión colectiva. Es interesantísimo cómo este proyecto Transgang ha logrado estudiar las pandillas juveniles y sus procesos de mediación social en diferentes contextos internacionales. Para quien no conoce el proyecto Transgang, cuéntanos un poco de qué va este amplio proyecto y cuáles son sus alcances. Bueno, en realidad surgió de mi experiencia en 2005 a 2008-2009 con Latin Kings y Nietas en Barcelona, que fue muy apasionante, pero que cuando vino la crisis se paró, porque también empezó el 2010 políticas punitivistas y también surgió una nueva extrema derecha en Europa que utilizó el discurso anti-inmigrante y en concreto el discurso contra las denominadas bandas latinas y los menas, que son menores migrados solos desde el norte de África a Europa, como chivo expiatorio. Y yo tenía ganas pues de mostrar a nivel internacional que la pequeña experiencia de Barcelona tenía otros recorridos. Entonces preparé un proyecto que
por suerte, pues me financió el Consejo Europeo de Investigación, que es una gran beca de investigación que permite pues contratar a mucha gente. Hicimos 3 documentales. El proyecto consistió en, durante 5 años que duró el proyecto, hicimos trabajo de campo etnográfico en estas 12 ciudades del sur de Europa, norte de África y las Américas: Barcelona, Madrid, Marsella y Milán en el sur de Europa, Rabat, Túnez y Argel en el norte de África, y Chicago, Medellín, San Salvador y Santiago de Cuba en América. Trabajando recogiendo historias de vida. Ahora publicaremos un libro que se titula Las vidas jóvenes importan, donde hay una historia de vida de cada una de las ciudades escogida, con grupos de discusión, entrevistando también a profesionales, a policías, a trabajadores sociales en cada ciudad, y poniendo en común estos resultados, centrándonos en experiencias de mediación exitosa, intentando entender el contexto de por qué en estas 12 ciudades había pandillas, aunque con denominaciones diferentes y con expresiones diferentes. Al-Huma es el término árabe para el grupo callejero, pues bandas latinas en España, maras en Centroamérica. En cada lugar hay términos distintos, pero en el fondo el trasfondo es muy común, es muy semejante. Y otra cosa que hicimos en Transgan fue 3 documentales a partir de talleres donde invitábamos a jóvenes de estos grupos a participar, expresando su propia visión de la vida y del mundo. En Barcelona trabajamos con jóvenes menores migrados solos, de origen norteafricano, aunque también participó algún joven latino, Latin King en este caso. En el norte de África, jóvenes de Rabat que comparten la vida del barrio y del circo, de las artes circenses. Y en Medellín, pues con colectivos de las cintas comunas, incluyendo Casa Colacho y otros grupos juveniles de Medellín, ¿no? Y bueno, además de artículos y investigaciones, que es lo que los antropólogos sabemos hacer, pues también hicimos estos 3 documentales que se pueden ver en YouTube. Si buscáis Transgan en internet encontraréis la web del proyecto, que ya finalizó, pero ahora todavía estamos explotando los resultados del mismo. Esto es, a grandes rasgos, la idea de Transgan. Sí, pues he explorado un poco y he visto que analizar la vida cotidiana y las redes sociales de las pandillas juveniles también es otra parte que abarca el proyecto. La digitalidad, en este sentido, ¿qué impacto tiene sobre la vida de las pandillas? Sí, hay una parte de etnografía virtual o digital en el proyecto. En este caso, de nuevo, yo cuando vine a México en el 91, pues Internet no existía, digamos, y todo era los fanzines, la redacción cara a cara, el mercado del chopo. En 2005 ya existía Internet, pero todavía era muy inicial, ¿no? Pero los jóvenes ya se empezaban a comunicar a través de las primeras redes sociales. Hoy es fundamental WhatsApp, Instagram. La pandilla no solo está en la calle, sino que también está en Internet. Para lo bueno y para lo malo. A veces se ve como algo negativo, que ahí se ponen de acuerdo para pelearse, se cuelgan vídeos con peleas en la calle, imitan esta visión del gangsta rap, ¿no? de visión aguerrida, violenta, pero también en las redes sociales pues intercambian sus opiniones, se informan de los procesos de paz, de las posibilidades laborales, se dan apoyo mutuo, ¿no? Con lo cual, bueno, es también una cuestión generacional. Los que tenemos una cierta edad, el mundo digital y el mundo presencial son como 2 mundos, ¿no? Para los jóvenes actuales es el mismo mundo, ¿no? Son 2 caras de esta misma necesidad de interacción social que las bandas vehiculan. El peligro también es que, esto la policía lo sabe, y a veces malinterpreta o está investigando lo que sucede en las redes, y cualquier palabra subida de tono o cualquier amenaza grandilocuente lo interpreta en un sentido literal y acaban siendo pruebas en juicios con resultados a veces muy negativos.
Claro, este es un factor innegable, ¿no? Que puede servir también hacia la criminalización de estas agrupaciones. Y bueno, pues hemos visto cómo Transgang no solo busca describir la violencia, sino también entender cómo funcionan estas agrupaciones como espacios de sociabilidad, creatividad y pertenencia, y cómo se puede trabajar con ellas de manera ética también y efectiva para mejorar la convivencia social. ¿Tú aspiras a que estas investigaciones se transformen en políticas públicas de la Unión Europea? Sí, obviamente uno de los resultados de Transgang fue un libro blanco sobre políticas de bandas que publicamos y que, bueno, algún impacto ha tenido. Las políticas sobre bandas tienen un nivel internacional de los organismos internacionales y hoy sobre todo muy centrado en el tema criminal, en la cooptación de las pandillas por parte de los carteles y de los grupos criminales internacionales, pero tiene un nivel nacional legislativo sobre todo, pero sobre todo tiene un nivel local, que es donde nosotros apostamos más, ¿no? El nivel local pese a que a nivel internacional lo único que se ve son las políticas punitivistas, en cambio a nivel local hay una gran diversidad de experiencias, incluso en Colombia, ahora vengo de Colombia, o en Marruecos, uno encuentra en muchas localidades pues políticos o policías o trabajadores sociales que están de acuerdo con nuestra visión, ¿no? Que se dan cuenta de que no todos los jóvenes de las pandillas son mafiosos, sino que y que las políticas de mano dura a largo término son contraproducentes, porque lo único que generan es más odio, la cárcel como lugar de la universidad del crimen, ¿no? Con lo cual, las políticas preventivas o, por ejemplo, la justicia restaurativa, que es aquella justicia que no se basa solo en el castigo, sino también en la restauración del mal causado, en el corto y en el medio plazo, son mucho más efectivas y mucho más positivas para la prevención de la violencia juvenil, que en el fondo es el objetivo. Mi hipótesis es que no es posible acabar con las bandas. Lo que se debe luchar es acabar con la violencia que dentro y fuera de las bandas existe. Muy interesante, pertinente y además ojalá que esta investigación llegue a oídos y ojos de los políticos y las personas que en general ejercen el poder en nuestros continentes. Para un investigador como tú, ¿qué es lo que significa hacer investigación con pandillas juveniles sin reproducir estigmas y sin reproducir criminalización? Yo digo que la juvenología es como el elixir de la eterna juventud, ¿no? Una empieza a investigar jóvenes o pandilleros pues cuando es joven y también pandillero, porque yo cuando era adolescente pues estaba en una pandillita de mi barrio, ¿no? Jugábamos a fútbol y nos peleábamos a veces, pero se va haciendo adulto y sigue, es un tema que nunca se acaba, ¿no? Por una parte es un tema muy duro, no se puede negar. Yo pues he visto pues gente que ha muerto, que se ha perdido, que está en la cárcel, pero por otra parte es un tema apasionante, ¿no? Que nunca te aburres, digamos, escoger, escuchar. Como decía antes, mi técnica fundamental son las historias de vida. He publicado sobre todo dos, un miembro de los Mierdas Punk, el Iti, y un miembro de los Latin Kings, King Manaba, pero dos completas como en forma de libro, pero otras muchas a nivel más pequeño. Y esto me permite, uno nunca se aburre porque es una situación que está constantemente cambiando. No son lo mismo las pandillas de hoy de las pandillas del pasado, no es lo mismo las políticas de hoy que las políticas del pasado, y constantemente hay sugerencias y posibilidades de experimentar la imaginación etnográfica o la imaginación antropológica o autobiográfica, que como antropólogo pues es un regalo, ¿no? Yo no me tengo, desde que sí que me inventé mis temas cuando hice la tesis doctoral, pero después nunca me he tenido que inventar los temas de investigación, me han venido, y eso es un regalo, debo reconocerlo, porque siempre aprendes cuando investigas, no solo hablas, sino que también recibes feedbacks y escuchas.
Sí, sin duda hay una implicación también del investigador o de las personas que hacen investigación. Pues en este segmento hemos visto cómo las pandillas juveniles no son únicamente espacios de conflicto o violencia, sino también comunidades con capacidad de organización, creatividad, autogestión. Y también hemos visto cómo el proyecto Transgang muestra cómo, al comprender a los jóvenes en sus propios términos y ofrecer alternativas de mediación y participación, es posible disminuir la violencia, fortalecer sus habilidades sociales, generar espacios de desarrollo cultural comunitario. La investigación demuestra que la integración y la creatividad pueden ser herramientas poderosas para transformar la vida de las juventudes y sus barrios, construyendo puentes entre la investigación, la política pública y la acción comunitaria. Doctor Carles Feixar, estoy muy agradecida por habernos brindado un poco de todo este conocimiento que ha acumulado durante todos estos años de investigación en la práctica, en el campo y en esta intención de mejorar el mundo. Muchas gracias. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad de hablar y de que a través del lenguaje tan juvenil de la radio y del podcast, que es algo que no sigue siendo muy vigente, pueda llegar más allá de los libros académicos que hacemos los antropólogos. Resta solamente una segunda propuesta musical para el público que nos escucha en Juveniles. La evolución de las pandillas fue del rock and roll o del punk al hip hop, al reggaetón, al trap, y como vengo de Cataluña, pues recomendaría a Rosalía. Puede ser un buen consejo para animar el reggaetón, que es lo que hoy escuchan muchos de los jóvenes de las pandillas en Barcelona, y que por cierto fueron ellos quienes primero lo importaron en los años 2005, ¿no? Hoy todos los jóvenes, incluida mi hija, escucha y baila reggaetón, pero en principio fueron las bandas latinas. Otro ejemplo de innovación y de aportación cultural de los pandilleros. Nos escuchamos la próxima semana en Juveniles, espacio de reflexión y análisis sobre juventudes. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC.